Desde Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que la hegemonía de Estados Unidos ha llegado a su fin y que ahora estamos en una época donde la única ley que prevalece es la de los más fuertes. Mark Carney ha dicho que Canadá debe de prepararse para enfrentar el mundo tal cual es, no como nos gustaría que fuera o como pensamos que es. El primer ministro de Canadá ha dicho que si las normas internacionales ya no te protegen, entonces el encargado de hacerlo eres tú mismo. Y que cualquier país que no logre ser autosuficiente en términos de alimentos, energía y defensa está condenado a desaparecer. Y de eso hablamos en este video. Davos, por lo regular, es un foro donde las élites globales acuden a discutir las tragedias de los pobres. Sin embargo, esto ya se acabó. Ahora las élites en Davos están discutiendo cómo hacerle frente a Donald Trump y qué hacer frente al derrumbe del sistema. Y para sorpresa de propios y extraños, el que ha dado el mejor discurso hasta ahora ha sido el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Desde Davos, el primer ministro de Canadá ha advertido que el sistema ya está roto y que el orden basado en reglas que habíamos creado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. Esto obviamente ya lo han dicho en el pasado otros líderes de América Latina como Luis Ignacio Lula da Silva, y prácticamente en este canal se los recuerdo cada vez que puedo. Sin embargo, la razón por la cual este mensaje ha resonado tanto es porque precisamente lo ha dicho el primer ministro de un país que históricamente siempre ha sido favorecido por este sistema, como lo es el caso de Canadá. La pregunta es, ¿por qué Canadá está haciendo esto? Bueno, por varias razones. La primera es que si Estados Unidos logra apoderarse de Groenlandia, Donald Trump va a ir por Canadá. Estados Unidos siempre ha querido apoderarse del Gran Canadá, y de hecho lo intentaron en 1812, pero fueron derrotados por el poderoso Imperio Británico, que era el soberano de Canadá en esa época. La segunda razón que explica la postura que ha tomado Mark Carney es porque la caída de Nicolás Maduro en Venezuela ha provocado que Estados Unidos ya no necesite más del petróleo canadiense. Y esta era una de las principales cartas de negociación que tenía el gobierno canadiense frente a la renovación del Tratado de Libre Comercio. Recordemos que el petróleo que produce Venezuela es bastante similar al que se genera en Canadá. Por eso, con la caída de Nicolás Maduro, Canadá ha tenido que replantearse su relación con los Estados Unidos. De hecho, Cathy Miller, cuyo esposo es Stephen Miller, quien es subjefe del gabinete de Donald Trump para política y asesor de seguridad nacional, escribió en la plataforma de X una vez que se confirmó la caída de Nicolás Maduro, y cito: Estados Unidos ya no necesita nada de Canadá. El libre comercio se acabó. Esto es precisamente lo que ha obligado al primer ministro de Canadá a ir con Pekín para renegociar un nuevo acuerdo comercial donde Canadá le va a exportar petróleo a China a cambio de importar coches eléctricos. Y ahora, desde el Foro Económico de Davos, Mark Carney ha dado un duro discurso contra Donald Trump. Mark Carney ha dicho, y cito: cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias, que el orden basado en normas se está desvaneciendo, que los fuertes hacen lo que pueden y que los débiles sufren lo que deben. Es decir, que el orden global de la posguerra ya ha llegado a su fin y que ahora estamos inmersos en una época donde lo único que importa es el poder de la fuerza.
El primer ministro de Canadá también ha advertido sobre la trampa de Tucídides, que históricamente siempre nos ha llevado a la guerra entre grandes potencias. Y aquí ha dado una advertencia que ha resonado con fuerza dentro de México. Carney ha dicho que aquellos que apuesten a tratar de evitar el conflicto y aquellos que esperen que acatando y cediendo no les va a pasar nada, se equivocan. Es decir, que si México cree que haciendo todo lo que nos pide Donald Trump vamos a evitar una agresión por parte de los Estados Unidos, estamos completamente equivocados. Y de hecho, Claudia Sheinbaum ha hecho todo lo que le ha pedido Donald Trump, como reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, y las amenazas solo han subido de tono. Y aquí el primer ministro de Canadá se pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer frente a un Estados Unidos cada vez más violento? Bueno, la respuesta que da Canadá es que al final del día Estados Unidos es la gran potencia hegemónica gracias a que todos nosotros creemos que es eso. El poder de Estados Unidos se basa en el dólar y el dólar tiene valor simplemente porque todos hemos decidido participar en esta mentira. Si el día de mañana todo el mundo decide que los bonos de Estados Unidos no valen nada y que el dólar es solo papel, en ese preciso instante el imperio se derrumbaría como un castillo de naipes. Carney textualmente dice, el poder del sistema no proviene de su verdad, sino de la disposición de todos a actuar como si fuera cierto. Y obviamente esta ficción en la que hemos creído en las últimas décadas ha sido bastante útil porque nos había beneficiado a todos. La hegemonía estadounidense durante todo este tiempo nos permitió tener rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y permitió también resolver las disputas sin la necesidad de ir a una guerra. Sin embargo, esto ya no es así. Ahora tenemos a un presidente como Donald Trump que está usando la hegemonía estadounidense para aplastar a sus vecinos, que está usando la integración económica como un arma y que ha usado la extorsión económica cada vez que no obtiene lo que quiere. Mark Carney ha dicho, y cito, este pacto ya no funciona. Permítanme ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las 2 últimas décadas, toda una serie de crisis financiera, sanitaria, energética y geopolítica ha dejado al descubierto los riesgos de una integración global extrema. El primer ministro de Canadá ha advertido que no podemos hablar de beneficio mutuo mediante la integración, cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. Y esto se puede aplicar bastante para México. Recordemos que desde 1995 México se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, este tratado se ha convertido en una tragedia desde el momento en que Donald Trump pide cada vez más cosas para evitar que se rompa. La duda es en qué momento tanto a México como a Canadá les dejará de ser rentable este tratado comercial por todo lo que pide Donald Trump. Recordemos ante todo que la inversión china en México se ha frenado por presión de Washington. Mark Carney la tiene bastante clara. Si Donald Trump quiere romper el Tratado de Libre Comercio, que lo haga. Por eso, en previsión de esto, Canadá ya ha ido a negociar de forma directa con los chinos. Mark Carney también ha dicho que si la globalización se acaba como ya se acabó, ahora debemos de buscar la autosuficiencia en energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro. La razón es que un país que no puede alimentarse, abastecerse de energía o defenderse, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir en estos tiempos tan turbulentos.
Y acá en México, sin duda que debemos de tomar nota de esto. Si no podemos ser autosuficientes en materia de alimentos, energía y defensa, corremos el riesgo de desaparecer como país. De ese tamaño ha sido la advertencia lanzada por Canadá. El primer ministro de Canadá también ha dicho una frase que sin duda aplica también para México. Cuando las normas ya no te protegen, debes de protegerte tú. Es decir, que México no debe de creer que Estados Unidos nos va a venir a salvar del crimen organizado. Los mexicanos debemos de ser conscientes que el único que nos puede salvar es nosotros mismos. Sin embargo, Mark Carney advierte que la ruptura de las relaciones comerciales nos va a llevar a un mundo cada vez más pobre, más frágil y menos sostenible. Por supuesto, Canadá es consciente de los riesgos que implica el colapso en la hegemonía estadounidense y por eso ya se prepara para ello. Sitio web del periódico británico El Independiente titula: Canadá prepara respuesta a una hipotética invasión militar estadounidense por primera vez en un siglo. Esto de acuerdo a un informe. Por primera vez en más de 100 años, el ejército de Canadá se estaría preparando para enfrentar una hipotética invasión por parte de Estados Unidos. El modelo describe la estrategia multifacética de las Fuerzas Armadas de Canadá para contrarrestar una posible incursión militar estadounidense. Incluye planes para usar tácticas asimétricas, guerra con drones y solicitudes de refuerzos europeos. Esto de acuerdo a dos altos funcionarios canadienses que hablaron con The Globe and Mail. La duda es si México no debería de hacer lo mismo que está haciendo Canadá. Es decir, no nos deberíamos de preparar desde ya para enfrentar una hipotética invasión por parte del ejército de Estados Unidos. Y yo creo que ya ha llegado el momento en que debemos de preguntarnos como país qué vamos a hacer si el día de mañana el ejército de Estados Unidos ataca a nuestro territorio por cualquier motivo. ¿Qué vamos a hacer si el día de mañana amanecemos con la noticia de que el ejército de Estados Unidos atacó al estado de Sinaloa, al de Michoacán o al de Tabasco? ¿Cuál sería la postura del gobierno mexicano y de nosotros? En lo personal, creo que ya deberíamos de tener un plan de respuesta, porque al final del día, si Canadá ya lo tiene, ¿por qué nosotros no? Mark Carney también ha dicho que este viejo sistema le permitió a los canadienses tener prosperidad y seguridad garantizada. Recordemos que México y Canadá fueron de los dos países que más se beneficiaron durante todo este tiempo por tener a la máquina de imprimir dólares al lado. Sin embargo, Mark Carney ha dicho que este sistema ya se acabó y que ahora hay que enfrentarse a los retos que están emergiendo. El primer ministro de Canadá ha dicho una frase que todo mundo debe de tener bastante presente en estos tiempos. Mark Carney ha dicho, y cito: afrontemos activamente el mundo tal cual como es. No esperemos al mundo tal como quisiéramos que fuera. Mark Carney ha dicho que su apuesta es ya no depender tanto de Estados Unidos y por ello están diversificando su economía hacia el exterior, generando alianzas con países como China, Qatar, India, Tailandia, Filipinas y el Mercosur. También Canadá ha dejado muy en claro que no piensa permitir que caiga Groenlandia y por eso no va a dejar solos a los países europeos. El primer ministro de Canadá ha dicho que la soberanía no puede existir si solo apostamos por la sumisión y la subordinación. Mark Carney ha dicho, y cito: en un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una elección:
competir entre sí por el favor de Estados Unidos o unirse para crear un tercer camino con impacto. En otras palabras, México y Canadá deben de buscar aliados desde ya para enfrentar a Estados Unidos. Finalmente, Mark Carney ha dicho, y cito, "El viejo orden no va a volver. No deberíamos de lamentarlo. La nostalgia no es ninguna estrategia, pero a partir de la fractura podemos construir algo mucho mejor, mucho más fuerte y mucho más justo". Es decir, que no debemos de apostar a que el mundo va a seguir siendo igual. Acá en México muchos sueñan con que el día de mañana alguien derroque al gobierno de Donald Trump o que lo destituyan. Esto con el objetivo de que todo siga como está. Pero el tema es que estos cambios son globales y son inevitables, y Donald Trump simplemente es la personalización del caos. Desde el Foro Económico de Davos, Donald Trump ha respondido frente a este discurso. Donald Trump ha dicho, y cito, "Canadá ha recibido muchas ventajas de nosotros. Deberían de ser mucho más agradecidos, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro. No estaba muy agradecido, pero deberían de estarlo con nosotros. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones". Claudia Sheinbaum, por su parte, desde México, ha elogiado el discurso de Mark Carney y ha dicho que ha estado muy a tono con los momentos actuales. En conclusión, quien lo hubiera dicho, pero es Canadá quien está organizando la rebelión contra Donald Trump y contra los intentos de Estados Unidos de extender su hegemonía, aplastando a los demás. La verdad es que el discurso de Mark Carney ha sido histórico, y por eso les he querido compartir los fragmentos más importantes y lo que implican para todos nosotros. Y créanme que hay que tomar nota de todo lo dicho por el primer ministro canadiense. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.